Hola, ¿qué tal amigos? Somos Perspectiva Laboral. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa, un nuevo segmento en este su espacio virtual. Conducimos tanto Jesús Llerena como mi persona, Alfredo Lazarte. Así que bienvenidos. Bueno, el día de hoy, Jesús, primero saludarte a la distancia. Espero que te encuentres muy bien y todo esté marchando muy bien por allá. Sin mayor preámbulo, Jesús, te contaré que el día de hoy, en esta sesión, en este nuevo episodio, tenemos el desarrollo de un tema interesante y que de hecho, como te lo comentaba previamente cuando decidí desarrollar este tema y sugerírtelo, es un tema que es muy tocado, o sea, el contexto en el cual estamos viviendo actualmente, la pandemia, toda la normativa especial que se desarrolló en este espacio, eh, ha permitido o ha traído temas quizás que para muchas personas que no están relacionadas a conceptos muy jurídicos, no les queda muy en claro, ¿no? Y ese es el punto de el tema de compensación de horas otorgadas bajo licencia en el periodo de pandemia. Entonces, siempre hemos escuchado estos términos de, por ejemplo, ¿no? Con goce, sin goce, suspensiones perfectas, imperfectas, que son conceptos que para una persona quizás común o del diario nos llevaba a muchas confusiones, ¿no? El tema de qué va a pasar, qué sucede, qué debo hacer. Y pues por ello nuestra invitada el día de hoy va a dilucidar y ejemplificar estos temas con mayor claridad y así también para que podamos conocer todos, ¿no, Jesús? Igualmente, saludos a la distancia también, Alfredo. Efectivamente, este es un tópico más que ha originado, bueno, la pandemia, ¿no? Específicamente por la prohibición del contacto al establecerse el distanciamiento social obligatorio, lo que ha tenido como consecuencia, bueno, directa que la presencialidad en las labores no sea una opción, ¿no? Al menos por el periodo bastante crítico que había. Y por ello en algunos casos se otorgan licencias con goce, en otras sin goce, ¿no? Entonces, para darnos luces acerca de estos conceptos y su aplicación práctica, su aplicación en la realidad, tenemos el día de hoy a Natalie Castro Flores. Doctora Natalie, bienvenida a usted a este espacio. Hola chicos, hola Jesús, hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en su programa y con todos sus oyentes, que en realidad es una comunidad muy grande. Gracias, doctora. Bueno, en realidad es parte ya costumbre de este canal de YouTube, si bien es cierto, cada invitado que tenemos tiene una semblanza muy reconocida y una trayectoria que también conocemos. Sin embargo, nosotros lo que hacemos también es preguntarle al invitado cómo se describe, quién es Natalie Castro. ¿Qué nos puede decir? Ay chicos, gracias. Primero me describo como soy una mujer huancaína, abogada por convicción, apasionada del derecho laboral y del derecho procesal laboral. Soy abogada litigante, que es lo que más me gusta, y me gusta difundir el conocimiento del derecho laboral, sobre todo porque existen muchos trabajadores que desconocen sus derechos y creo que en una comunidad donde podemos enfocarnos en difundir el conocimiento para que los trabajadores y tanto empleadores puedan tener mejores relaciones laborales. Muchas gracias, doctora Natalie, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy. Y resalto esto último, ¿no? De hecho, el conocimiento está para ser difundido, para ser compartido, y eso también es uno de los objetivos que tiene Perspectiva Laboral, difundir los conocimientos en específico de la materia laboral a trabajadores, a las personas, para que así puedan saber mejor sus derechos y tener más claro el panorama, ¿no? Muchas veces, generalmente, se tiene entendido que
los contenidos jurídicos, el tema de derecho es un tanto pesado, es un tanto para abogados o cosas por el estilo, pero que en realidad los espacios que tenemos, pues debemos aprovecharlos para tener mayor alcance, ¿no? Y de hecho, desde ya felicitarla también, es muy, muy conocida en redes sociales con sus TikTok, sus tips laboral, que sin lugar a dudas, doctora Natalie, hay que aprovechar todas las redes que se tiene para el alcance de las personas que sin lugar a dudas el conocimiento siempre está para transmitir. Vamos a empezar, doctora Natalie, con esta entrevista, y para empezar, iniciar el tema de compensación de horas bajo licencia, surge desde ya la primera interrogante de a qué denominamos licencia y si nos puede especificar esta diferencia, ¿no? De que se le da, que siempre se le señala con goce, sin goce. ¿A qué referimos con licencia? Claro que sí, chicos. La licencia es, en principio, una suspensión temporal del contrato de trabajo. Esto quiere decir que se suspende por un tiempo las obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador. En algunos casos se va a suspender la obligación del trabajador de prestar servicios y en el caso del empleador de pagar la remuneración. La diferencia de con goce o sin goce de haber va a depender fundamentalmente de si se paga o no la remuneración. En específico, la licencia con goce de haber es una suspensión imperfecta de labores. O sea, ¿qué quiere decir? En esta licencia con goce de haber, el trabajador deja de prestar labores y lo que hace es, por un tiempo, no presta servicios, no trabaja, pero el empleador sí sigue pagándole la remuneración. Un ejemplo es por el caso del derecho de las vacaciones. Otro caso es cuando el trabajador ejerce una licencia sindical, ¿no? Aquí estamos ante una licencia con goce de haber. Otro escenario es la licencia sin goce de haber. En el caso de la licencia sin goce de haber, es una suspensión imperfecta de labor, perdón, es una suspensión perfecta de labores. ¿Por qué? Porque tanto el trabajador como el empleador dejan de asumir sus prestaciones a cargo. O sea, el trabajador ya no presta sus servicios y el empleador ya no paga la remuneración. Esas son las diferencias en cuanto a la licencia con goce y sin goce de haber. Gracias por la respuesta y esclarecer este punto, porque yo he escuchado de personas muy cercanas, ¿no? Que tienen siempre esa duda, ¿no? Con goce, pero ¿qué está gozando? ¿No? Me dice, ¿qué gozan? Entonces ahí es donde la interpretación de la remuneración, ¿no? Bueno, sabemos que el contexto de la pandemia es muy conocido, que ha sido provocada también por el virus de la COVID-19, repercutió de manera significativa a las relaciones laborales. ¿Cómo se reguló en este periodo de estricta cuarentena, ¿no? La facultad del empleador de aplicar esta licencia con o sin goce de haberes o de remuneraciones? Ah, genial. Y aquí empieza nuestro tema que vamos a tratar, chicos. En realidad quiero que ustedes tengan muy presente y todo el público tenga presente las siguientes normas, porque va a depender mucho de estas normas para que ustedes puedan entender todo este contexto de las licencias. Primero, en el año 2020, ustedes saben, y todos sabemos que el año 2020 fue un cambio drástico para tanto relaciones laborales y para todo el mundo. Entonces, ya la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, en marzo ya estaba determinando el nivel de si era una pandemia o no, lo que estaba provocando el virus de la COVID-19. Entonces, ya cuando se alerta el 10 de marzo del 2020 a nivel de la Organización Mundial de la Salud de que nos encontramos en una pandemia, lo que sucede en el Perú específicamente es que el mismo día se emite el Decreto Supremo 008-2020 del sector de salud. Y este Decreto Supremo lo que hace es decretar la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria, ojo, no hay que confundirla con el estado de emergencia nacional, porque sus características, la forma como se entrega es muy distinto.
Ojo que en la emergencia sanitaria es por temas directamente de pandemias, de epidemias, etcétera, etcétera. Y en el órgano que decreta este estado de emergencia sanitaria es el Ministerio de Salud. Entonces, para el 10 de marzo del 2020, ya se decreta la emergencia sanitaria, porque se había dicho que ya el COVID-19 era una pandemia, o sea, que ya estaba a nivel mundial. Pero todos recordamos ese 15 de marzo del 2020 a las 8 de la noche, cuando sale el presidente Vizcarra y nos dice que vamos a ingresar a un estado de emergencia nacional. Y este estado de emergencia nacional lo dicta pues a través del Decreto Supremo 044-2020, que en específico el estado de emergencia nacional es un estado de excepción en el cual el Poder Ejecutivo dicta ciertas normas y se restringen ciertos derechos. Por ejemplo, la Constitución nos dice que en el artículo 137 nos dice que se van a restringir, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, la libertad personal, la de seguridad personal. Por ejemplo, hay casos en los cuales se restringe la libertad de tránsito, se suspenden ciertos derechos y esa es la diferencia con la emergencia sanitaria, ¿no? Como les decía, el estado de emergencia nacional es un estado mucho más grande. En este caso, con el Decreto Supremo 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue a nivel nacional, ¿no? Se hicieron ciertas restricciones. Pero ese mismo día, a partir de estas restricciones, el Estado también emite un decreto de urgencia, que es el 026-2020. O sea, el 15 de marzo del 2020 se emite este decreto de urgencia, el 026. Y lo interesante de este decreto de urgencia es, como ya se habían dado las restricciones de tránsito, se habían restringido ciertos derechos, con este decreto de urgencia se crea lo que ya llamamos o lo que ya tenemos conocido como el trabajo remoto. Y muchos trabajadores pasan de prestar servicios en determinada entidad o en determinada empresa, pasan a prestar servicios en el centro donde iban a realizar sus aislamientos obligatorios. Y aquí hay algo muy importante, porque también este decreto de urgencia lo que hace es catalogar a un grupo de riesgo, que eran en esa época personas mayores de 60 años. Claro que se ha ido modificando los criterios, ya no eran 60, sino luego fueron 65 años, y también personas que presentaban comorbilidades, que tenían ciertos grados o ciertas afecciones, por ejemplo, personas hipertensas, personas que tenían ciertas condiciones de salud que no podían estar afectadas directamente a realizar un trabajo presencial, porque hasta hace un año atrás, que era el año 2020, no conocíamos muy bien este virus y no sabíamos qué situaciones o qué condiciones generaban a que cierto trabajador se pueda ver más expuesto y con ello estar pues expuesto su salud y tal vez algún riesgo, ¿no? Entonces, a este grupo, que es el grupo de riesgo, el empleador les dice, bueno, a todos ellos les vas a dar trabajo remoto. Y en el caso tú no puedas darles un trabajo remoto, a ellos les tienes que dar sí o sí una licencia con goce de haber. Cuando ya le das la licencia con goce de haber, eso quiere decir directamente y fundamentalmente que ellos no deben prestar labores. Recuerden que acá estamos en el 15 de marzo del 2020. Entonces, se suponía que en todo este contexto muchos iban a hacer el trabajo remoto, pero lo que no tenían presente o no se había hecho un panorama es que algunos empleadores no pueden darle a todos sus trabajadores trabajo remoto, porque existen labores en las cuales es imposible realizar el trabajo remoto. Por ejemplo, un trabajador de construcción civil no le puedes mandar a hacer trabajo remoto, ¿no? O un trabajador que está por ejemplo, en temas de parques y jardines, no pueden hacer trabajo remoto, ¿no? Por este tipo de la prestación que ejercen, del trabajo que ejercen, era imposible hacer trabajo remoto. Entonces, ahí
Ojo, que estos trabajadores no tenían una condición del grupo de riesgo. Entonces, ahí se vieron un poco imposibilitados tanto empleadores como el Estado, ¿no? Y ya tuvieron que pasar 5 días, que fue el 20 de marzo del 2020, y el gobierno saca pues el decreto de urgencia 029-2020. Lo importante y fundamental de este decreto de urgencia, el 029-2020, es que aquí ya se rige la licencia con goce de haber para todo tipo de trabajadores. O sea, para estos trabajadores que no pueden prestar servicios de trabajo remoto, se les apertura la posibilidad de que se les dé una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Entonces, ya así se genera este tema de la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Y ojo, acá vamos a tener que diferenciar un criterio fundamental. A los trabajadores normales, por así decirlo, porque no tienen ninguna condición médica, que no pertenecen al grupo de riesgo, y a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. Porque si nosotros hacemos una lectura de estos decretos de urgencia, vamos a determinar que la fecha en la cual van a compensar sus horas dejadas de trabajar va a determinar fundamentalmente tanto el estado de emergencia nacional como en el estado de emergencia sanitaria. Porque cuando nosotros nos damos una lectura, por ejemplo, del Decreto Supremo 026-2020, nosotros leemos y podemos observar, detallar y analizar que para el grupo de riesgo la compensación de horas que han sido otorgadas bajo este periodo de licencia con goce de haber, vamos a notar que la compensación la vamos a hacer después de terminado la emergencia sanitaria, después de ese periodo. En cambio, a los trabajadores normales que no tienen ninguna condición de riesgo, a ellos la compensación, la norma, el decreto de urgencia 029 dice con posterioridad a que se termine el estado de emergencia nacional. Ojo, que son dos cuestiones muy distintas. Y, por ejemplo, estos trabajadores que no tienen una condición médica, que no forman parte del grupo de riesgo, el decreto de urgencia 029 te dice, ojo, para que compenses las horas dejadas o dadas en periodo de licencia, lo que tiene que suceder fundamentalmente es o te pones de acuerdo con tu empleador, o segundo, si no llegas a ponerte de acuerdo con tu empleador, bueno, la compensación va a ser cuando termine el estado de emergencia nacional. Y como sabemos, el estado de emergencia nacional pues ha sido renovado cada mes. Inclusive nosotros hemos sido muy ilusos al comienzo, cuando decíamos, bueno, el estado de emergencia nacional se va a prorrogar 15 días, pero no, ya sabemos que esta es la nueva normalidad y el estado de emergencia nacional se sigue prorrogando. La prórroga la hace la presidencia del Consejo de Ministros. En cambio, el estado de emergencia sanitaria, la prórroga fue pues la hace el Ministerio de Salud. Esas son las diferencias en cuanto a lo que viene a ser, pues, cómo se ha venido regulando el periodo de la licencia con goce de haber o no, justamente en esta etapa que nos encontramos en la pandemia provocada por el virus del COVID-19. Doctora Natalie, justo en este último tema que nos comentaba sobre las formas, los mecanismos de esta compensación, ¿nos puede especificar cuáles son las formas y mecanismos que tiene uno para compensar dentro de este estado de emergencia decretado la licencia que se le otorgó, que se le dio al trabajador? ¿Cómo lo compensa? Claro que sí. A ver, chicos, lo importante y fundamental es, primero, basarnos en el contrato de trabajo. El contrato de trabajo hace lo siguiente: un empleador contrata a determinada persona para que preste servicios, para que nos brinde su fuerza de trabajo. Entonces, al haber y al existir esta licencia con goce de haber, lo mínimo que espera el empleador es que el trabajador devuelva esas horas, devuelva esa fuerza de trabajo. Y bueno, si ya vamos ahondando más, diríamos,
la forma o la primera forma como debería devolver, como debería compensar el trabajador, sería pues a través de trabajo, de prestación efectiva de labores, ¿no? Y esto también por un tema del principio de identidad, ¿no? Uno espera aquella prestación que se señaló en el contrato. Entonces, obviamente acá el empleador espera que se ponga a disposición la fuerza de trabajo de su trabajador. Pero, ojo, si hacemos un recuento de cuántas horas debe un trabajador, va a ser casi interminable esta lista de espera, porque recordemos directamente, el trabajador ha empezado a retornar a sus centros de trabajo dependiendo de la etapa de reactivación económica. O sea, los que iniciaron en la primera etapa de reactivación económica tienen menos horas por compensar, y así sucesivamente la segunda, la tercera, y los menos favorecidos pues han sido los de la cuarta etapa, ¿no? Que tienen más horas por compensar. Entonces, lo primero es que se tiene que sacar una lista de horas, cuántas horas se han pagado, ¿no? En cuanto al periodo que también han estado bajo licencia con goce de haber. Entonces, ya después de ello, determinando las horas, tranquilamente un empleador podría hacer pues un cronograma de compensación de horas en la semana, ¿no? Diciendo pues que se compense tantas horas en una semana. Claro que la jornada laboral es de 8 horas como máximo, así establece la Constitución. Yo creo que un índice razonable para poder compensar semanalmente vendría a ser 2 horas diarias. Esto también por un tema de seguridad y salud en el trabajo. No se puede tener más horas a un trabajador, así el trabajador quiera trabajar 4 o 5 horas. Me parece excesivo y hasta un tanto irracional que el trabajador labore pues más de 12 horas, 13 horas en una jornada laboral, porque él también se pone en riesgo, y bajo las normas de seguridad y salud en el trabajo, es el empleador pues quien está a cargo de la prestación y ver la continuidad, ver porque su trabajador no tenga pues accidentes de trabajo. Ojo, el hecho de que trabajes más horas no significa que vas a ser más productivo. Ya si tú trabajas pues 10, 11, 12, 13, 14 horas, te vuelves improductivo y hasta puedes tener riesgos en el centro de labores. Luego, otra de las formas directas de cómo se puede compensar las horas, yo creo que podría compensarse, por ejemplo, con el descuento de vacaciones, con la reducción de la remuneración. En este caso sería pues un descuento en la remuneración. Luego con las gratificaciones legales, con la compensación, o sea, compensar con las utilidades, ¿no? Hacer el cálculo de cuánto es el valor de la hora de trabajo para que tú puedas compensar con estos derechos que tienen directamente un contenido económico, ¿no? Entonces, ahí también para que el empleador diga, bueno, yo te estuve pagando, pero ¿cuándo me vas a devolver las horas? O al menos se sienta seguro de que va a poder recuperar aquellos pagos que se hizo, ¿no? Y también pienso que con la liquidación, cuando ya se termina la relación laboral, yo creo que con la liquidación de beneficios sociales también se podría compensar estas horas. Luego, si el empleador, tú llegas a un convenio con el empleador, podría ser con capacitación de horas. Lo que sí tengo una clara duda es de que no puede existir la compensación de estas horas con directamente un beneficio social que sería la CTS, o sea, con la compensación por tiempo de servicios no, porque eso ya ha sido depositado en una cuenta y esa cuenta es directamente intangible y al ser intangible pues no lo puede tocar el empleador. Yo creo que con ese beneficio social no se podría compensar, ¿no? Y también existiría una parte en la cual el empleador podría hasta condonar estas horas, ¿no? Porque son varias horas las que se les debe. Y ojo que hay que tener mucho cuidado con
con qué tipo de derecho lo vamos a condonar o vamos a recuperar estas horas o se van a pagar estas horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, para los trabajadores del régimen general, ellos tienen 30 días de vacaciones, pero existe la norma, el decreto legislativo el 713, establece que un trabajador puede vender sus vacaciones en 15 días, ¿no? Y los otros 15 días son indisponibles. Entonces, yo creo que en el caso de las vacaciones, el trabajador puede compensar esta licencia con 15 días de vacaciones, en caso tú pertenezcas al régimen general, que tienes los 30 días. Pero otra cosa muy distinta es con estos otros regímenes en los cuales, por ejemplo, la MIPE gozas de 15 días, ¿no?, de vacaciones. Ahí yo creo que no podría existir la forma de poder compensar, porque siempre los 15 días son indisponibles. Todo trabajador tiene derecho a un descanso anual. En el caso con el descuento de las remuneraciones, estoy convencida de que sí se podría hacer el descuento de la remuneración. Pero ojo, hay un núcleo, hay una parte indisponible en el descuento de la remuneración, que sería la remuneración mínima vital, ¿no? Con esta remuneración mínima vital, ahí ya no te puedes tú tocar, porque esto es parte del contenido esencial de la remuneración. Yo creo que con la compensación de utilidades sí se podría generar. ¿Por qué? Porque esto es un derecho de carácter económico y el resto de la liquidación de beneficios sociales también. Igual, podría existir estas formas. Gracias, doctora, por aclararnos. De hecho, ya se había adelantado justo unas preguntas que le íbamos a realizar. Claro, el núcleo duro que se refiere, que es la remuneración mínima vital, por ser establecida en una ley, pues está protegida por el principio de renunciabilidad, ¿verdad? Y también, incluso si lo quisiera el propio trabajador, no lo pudiera tocar, ¿no? Entonces, ahí es donde usted hace la precisión de que, si bien considera que pueda el empleador descontar, en todo caso, porque eso lo entendí, ¿verdad? Es posible que el empleador descuente de manera unilateral esta remuneración, porque al menos eso lo entendí, ¿es cierto? Jesús, yo te diría que el descuento directamente tendría que ser acordado. Ojo, los descuentos unilaterales solamente están facultados en los casos en los cuales la empresa está pasando una situación directamente económicamente mal, ¿no? Porque corre el riesgo de poder quebrar o en este caso desaparecer. En estos casos sí existiría una forma en la cual se descuente al trabajador directamente, unilateralmente por parte del empleador, porque lo que se tiene que hacer es conservar la fuente de trabajo. Pero en estos casos, bajo la licencia con goce de haber y compensarlo directamente, yo creo que ahí sí tiene que ser directamente acordado con el trabajador. Perfecto. Entonces, hacerlo sin previo acuerdo o de manera unilateral sí afectaría de alguna medida el derecho constitucional a la remuneración, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. Alfredo. Sí, y doctora Natalie, en este punto, por ejemplo, si se da un descuento absoluto en los beneficios sociales como una manera quizás de compensación de horas, ¿afectaría o en qué medida afecta los derechos laborales de los trabajadores? Bien, entonces, en este caso, chicos, yo les voy a decir directamente, como les repetía, hay derechos en los cuales tienen un núcleo indisponible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, este núcleo no te pueden descontar los 30 días de las vacaciones, solamente te pueden descontar los 15 días, porque el hecho de descontarte el resto de días, o sea, los 30 días en completo, lo que generaría directamente es una vulneración de los derechos del trabajador, porque como les decía, existe la obligación, existe el derecho de que todo trabajador goce de un descanso anual. Entonces,
hay ciertos derechos con los cuales sí vamos a poder descontar de manera completa. Yo creo que con las utilidades sí se puede descontar de manera completa. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en el caso, voy a descontar de manera completa la remuneración, eso sí sería completamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el empleador no puede ejercer esta facultad y dos, el trabajador necesita su remuneración para poder vivir diariamente, ¿no? Entonces, de la remuneración nace este derecho en el cual el trabajador puede subsistir, y no solamente el trabajador, sino aquellas personas que dependen directamente de esta remuneración, como pueden ser su familia, ¿no? Entonces, va a depender directamente del tipo de derecho del cual estemos hablando, porque hay derechos que tienen partes indisponibles y hay derechos de los cuales sí se puede disponer completamente. Por ejemplo, la gratificación, yo creo que ahí sí se podría compensar con la totalidad de la gratificación, con la totalidad de las utilidades, con la totalidad de la liquidación de beneficios sociales cuando termina la relación laboral. Gracias, doctora. Claro, ahí hay un factor que usted ha considerado, ¿no? Y que también es el tema del factor alimentario, ¿no? Porque recordemos que eso es para la subsistencia, la remuneración. Entonces, bueno, doctora, gracias por respondernos estas interrogantes que han dado luces seguramente a nuestros video oyentes, porque estamos tanto en Spotify como en YouTube. Y vamos a pasar a una siguiente sección que hemos denominado Conociendo tus derechos. Esta sección básicamente es una pregunta de caso práctico, ¿no? Que viene en este caso ocurriendo en la realidad de muchos trabajadores. Y la pregunta es, ¿qué sucede con los trabajadores de grupo de riesgo o sin ser de este grupo que a la fecha no han compensado sus horas, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Existe alguna disposición que los condone o los exonere? ¿Habría una diferencia entre los trabajadores del sector público o privado? Nos ha adelantado un poco, pero a ver si se detalla un poquito más. Claro que sí, chicos. Por ejemplo, hay que diferenciar directamente el empleador que es del sector público, el empleador que es el Estado, y el empleador que viene a ser un privado, ¿no? O una empresa. En este caso, hay que ser muy claros. Por ejemplo, en el caso de que tu empleador sea el Estado ya ha determinado cómo va a ser la compensación de horas, ¿no? Ha sacado pues el decreto de urgencia el 078-2020 y también ha sacado el decreto legislativo 1505. En estos decretos se establece cómo va a ser la forma de compensación, inclusive se les ha dado un periodo para poder compensar estas horas, y si no compensas durante este periodo, que es hasta el año 2021, hasta diciembre del año 2021, van a proceder a descontarse de algunos beneficios sociales. O sea, ahí el Estado, a nivel del sector público, sí existe directamente legislación de cómo se va a compensar estas horas. Pero en el caso del sector privado, cuando el empleador es una empresa o un privado, no hay regulación muy clara, como por ejemplo, y en comparación del sector público. Recuerden que este decreto de urgencia, el 029, dice que vamos a recuperar cuando termine el estado de emergencia nacional. O en su defecto también te puedes poner de acuerdo con tu empleador cuándo van a compensar. Lo ideal es, en el caso del sector privado, que el trabajador y el empleador puedan llegar a un acuerdo de cuándo se va a compensar estas horas, ¿no? Y de todas maneras que este acuerdo se encuentre escrito. ¿Por qué? Porque dada la casualidad, la verbalidad pues se queda en el aire. En cambio, cuando el acuerdo está escrito, existe un rasgo en el cual se le puede vincular tanto al trabajador y al empleador de sus prestaciones a cargo y de cuándo se han quedado para compensar estas horas. Entonces, como les decía al inicio, ¿no? La compensación de horas va a depender directamente del grupo del cual nos estemos enfocando y del cual estemos hablando.
De las personas que no forman parte del grupo de riesgo, la compensación, en principio el parámetro, si no llegas a ponerte de acuerdo con tu empleador, es terminado el estado de emergencia nacional. Y para el caso de los trabajadores del grupo de riesgo, la norma dice pues cuando termines la emergencia sanitaria. Ojo que ya el Ministerio de Trabajo ha dado ciertas normativas en las cuales ya se puede ir retornando, los trabajadores del grupo de riesgo pueden ir retornando al centro de labores para que hagan labores presenciales, ¿no? Acá ya el grupo de riesgo puede hacer en algunos casos labores presenciales, pero previo dictamen del médico ocupacional, previo a que existan las condiciones en el centro de labores, espacios abiertos, ventilados, con las distancias establecidas. En esos casos sí ya se puede ir compensando, pero sobre todo en el sector privado, cuando el empleador es un privado, la compensación va a tener que ser directamente tratada entre el mismo empleador y el mismo trabajador para que puedan llegar a un buen puerto. Ojo que también existen pues horas por pagar, ¿no? Y también existe la prestación de parte del trabajador de que devuelva estas horas. Y en caso exista la liberalidad del empleador, porque ojo, sabemos que existen también muy buenos empleadores que puedan condonar y exonerar de estas horas. Entonces, yo creo que aquí va a depender mucho del tipo de empleador, qué prácticas tiene este empleador, si existen prácticas saludables o no, porque también debemos entender que en realidad quien genera mayor trabajo en el Perú es el empleador del sector privado. Y es él el que va a determinar cómo se van a compensar o cómo se van a devolver estas horas. Pero básicamente es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Gracias, doctora Natalie. Vamos a pasar ya quizás a uno de los últimos segmentos de nuestro episodio, el cual se denomina sección Boomerang. Este es un segmento un tanto más para conocer a la invitada que tenemos y ver algunas de sus respuestas. En esta sección le otorgaremos algunas palabras o frases de estímulo y usted nos dirá lo primero que se le venga a la mente o algún comentario que quiera dar al respecto. Entonces, en ese sentido vamos a empezar y el primer estímulo sería trabajo decente. Otorgar al trabajador 8 horas de trabajo, condiciones laborales, que el empleador respete sus derechos laborales. Listo, pasamos con la siguiente. Igualdad remunerativa. Que tanto varones y mujeres puedan ganar la misma remuneración por un trabajo de igual valor. Seguimos. Mujer peruana. La potencia y fuerza de nuestra nación, al igual que los varones peruanos. Laboralista. Pasión. Y por último, Huancayo. El corazón donde yo nací y el pedacito de cielo que todos deben conocer. Gracias, doctora Natalie. Jesús. Gracias, doctora. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio y agradecemos nuevamente a la doctora por su predisposición. Le comentamos previamente la grabación que ya teníamos deseos de tenerla hace un tiempito aquí. Agradecemos también a nuestro público por su presencia virtual. Doctora, aparte, bueno, ya la conocemos, bueno, los que la conocemos y vemos sus TikTok, bueno, en realidad porque los comparten en Facebook también. Yo no cuento con TikTok, pero felizmente lo comparto y todos los viernes veo sus TikToks muy didácticos, a pesar de pues, que son temas quizás muy conocidos para los que alguna vez tenemos acercamientos con el derecho, pero a mí me gustan, pues entonces uno lo revisa, es bastante claro, entonces uno lo puede compartir a los familiares, amigos que no entiendan muy bien, y pues es bastante bueno. Pero bueno, las redes
a sus proyectos, algún evento, ponencia, proyectos que vengan por usted? Claro que sí. En realidad, primero quiero agradecerles, chicos, por la entrevista. Espero haber llegado y haber sanado y haber dado las pautas para que muchos trabajadores y sobre todo empleadores puedan entender este tema de la compensación de las horas, porque es muy importante. Segundo, proyectos personales, terminar la maestría en Derecho Laboral. No voy a señalar la casa todavía de estudios, pero quiero terminar esta maestría en Derecho Laboral y, si Dios lo permite, enseñar en una casa de estudios y brindar conocimientos a todas las personas que tengan interés pues en el derecho laboral, que en realidad, como les decía, la fuerza de trabajo y la promoción de la empresa privada son el capital fundamental para la construcción y el desarrollo de todo Estado y de toda nación, ¿no? Y eso es muy importante. El trabajo y la inversión privada es un pilar fundamental para que un país pueda crecer a nivel pues mundial. Muchas gracias, doctora Natalie, por Festival Laboral. Le enviamos un cálido y fuerte abrazo a la distancia. Definitivamente esta entrevista ha sido muy esclarecedora y muy enriquecedora para todas las personas que sean partícipes de esta entrevista. Gracias nuevamente y bueno, recomendamos al público que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones a fin de estar enterados de las novedades que vamos subiendo. Así también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y también en Spotify, donde están todos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que podrán encontrar también la de esta edición en esa plataforma. Nos vemos pronto, hasta la siguiente edición.